Muy bien, pues esta es la lección 8 del módulo 18. Vamos a comenzar con el tema de distribuciones o distribución de probabilidad normal. Ok, entonces vamos al libro. Bueno, esta es la guía, no el libro directamente. Entonces, pues estamos ya lo tenía ahí en el mero tema. Ahí terminamos el otro video. Las distribuciones de probabilidad como herramienta para estimar las posibilidades de eventos relacionados con fenómenos naturales y procesos sociales. Ese es el título. ¿Ok? Vamos a ver distribuciones de probabilidad. Y pues la primera distribución de probabilidad que vamos a ver es la normal, que de hecho ya se había mencionado antes, ¿verdad? En alguna clase, que tiene forma de campana, que su media, mediana y moda están justo en el centro, ¿verdad? En la parte más alta de la curva. Entonces, pues ya tenemos las características principales de este tipo de distribución. Eh, Curvas normales, tienen forma de campana, son simétricas. Ya, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Los tipos de distribuciones normales se distinguen entre sí por los valores de su media y su desviación estándar. La media de una distribución normal describe dónde está centrada la curva correspondiente, o sea, está en el centro. La desviación estándar define la dimensión de la curva cuando se extiende alrededor de su centro, o sea, qué tan ancha o angosta va a estar la curva, ¿verdad? La campana, si va a estar así o si va a estar así. Eso se define por medio de su desviación estándar. Entonces aquí ya tenemos que empezar a relacionar aquellos numeritos que calculamos en el otro video que dura casi una hora con esto, ¿verdad? Con el dibujito, ¿verdad? Que esto es una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de continua, ¿sí? De los datos normalizados graficados. Eh, Al igual que todas las distribuciones de probabilidad continua, el área total bajo cualquier curva normal es igual a 1, que también ya habíamos visto eso en la sección pasada sí, en las clases pasadas vimos que como la frecuencia relativa sumaba 1 y la frecuencia relativa era definida como la probabilidad, o sea, era la misma eh, fórmula, pues entonces la probabilidad es la frecuencia, la suma de las frecuencias relativas, ¿verdad? Y esa probabilidad da 1, igual que las frecuencias relativas, que dan 1. Y siempre es el número máximo que se puede obtener, ¿verdad? Que sería el área sobre bueno, abajo de toda la curva. 1, que sería la probabilidad de que pase todo, ¿verdad? Entonces ahorita tal vez no tiene sentido, pero no es nada difícil, ¿eh? Si tienen buena imaginación eh, gráfica, por así decirlo, o sí, si pueden imaginarse dibujos y eso, es muy fácil de entender. Tú tienes, bueno, no lo voy a hacer tan bien porque que no me tome tanto tiempo, pero tú tienes tu curva y todo lo que está debajo de ella, todo lo que está debajo de ella es la probabilidad de que pase algo. ¿Qué es ese algo? Pues lo que define tu eje, ¿verdad? Podría ser que este eje defina los goles de un partido, no sé, ¿verdad? Goles en un partido, por ejemplo. Entonces, pues la mayor probabilidad es que haya un gol o dos, ¿verdad? Supongamos. O tres, ¿verdad? Para que haya más números atrás y adelante. Entonces, pues por aquí, por ejemplo, estaría el 2, o sea, aquí serían dos goles, y por acá un gol, y por acá cero goles, ¿verdad? También es probable, pero es menos probable, por ejemplo. Y luego 4, 5, 6, supongamos. Supongamos que... Y ya, ¿verdad? Pues habría más probabilidades para acá. Obviamente este no es tan buen ejemplo, pero debería haber también más para acá, ¿verdad? Pero supongamos que esos son los goles anulados en un partido, o sea, negativos. Entonces, pues toda esta área bajo toda esta curva
debería de sumar 1, que es la probabilidad de que pase algo, ¿verdad? Algo de todo este eje, o sea, de que haya tanto goles anulados como goles anotados. Pues siempre va a haber probabilidad de algo, de que o haya 0 goles, o haya 6 goles, o haya 3 goles, o haya anulen un gol, o anoten 12 goles, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que pase eso siempre va a ser 1, o sea, de que pase todo. Y luego si te preguntan la probabilidad de que pasen menos de 3 goles, pues nada más tendrían con su gomita, a ver si puedo, a ver si no hago que aparezca mi título, sí, ¿verdad? Ya, con el otro botón. Me equivoqué de botón. Pues nada más contarías del 3 para atrás. Espero que estén viendo el dibujito que estoy haciendo, ¿verdad? Y que lo entiendan, aunque esté todo feo y mal hecho. Pero eso, ¿verdad? Ahí está más o menos. La probabilidad de que anoten 3 o menos goles sería toda esta probabilidad. ¿Sí? Y así va a pasar. De que anoten nada más 3 goles, pues sería de arriba del 2, ¿verdad? De arriba del 2 ya es 3. No sé si este sea un buen ejemplo porque es un ejemplo discreto y no continuo. Pero sería de arriba del 2, sería toda esta parte. Después del 2 ya es 3. ¿Sí? El área de este pedacito sería la probabilidad de que se anotaran 3 goles, por ejemplo, en un partido. Y todos estos valores los podemos calcular, pero aquí en este libro ya hay bueno, para este no, ¿verdad? Porque este no está estandarizado, pero ya hay una tabla de datos donde puedes calcular cualquier probabilidad, pero estandarizada. De estas normales todavía no. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque las normales varían. Puede ser que este pico esté en 30 o que esté en 10 o que esté así como esta, o incluso que esté muy parada o muy ancha. ¿Sí? Aquí están otros ejemplos de distribuciones normales. ¿Ok? Y si se fijan, aquí está el dato que define cómo va a estar la campana, muy abierta o muy cerrada, que es, si se fijan, es la desviación estándar que nos mencionaron antes. Ok, si se fijan, aquí está como sigma igual a 5, o sea, desviación estándar igual a 5, y está pues medio ancha, ¿verdad? Esta que dice desviación estándar igual a 2.5, espero que lo alcancen a ver, aunque ya sé que está borroso, pero 2.5, y pues está más angostita, y esta que tiene 10 pues está más ancha. Ok, entonces pues ya con este dibujito ya fácil pueden decir una desviación estándar grande define una campana ancha, ¿verdad? Y una desviación estándar pequeña define una campana angosta o cerrada. ¿Sí? Ya, aquí está esa información. Si terminé de leer esto, sí. La siguiente figura muestra 3 distribuciones. Ajá. Cuanto es menor la desviación estándar, o cuanto más alta y más estrecha se vuelve la curva correspondiente, ya que al haber menor variabilidad, la mayoría de los valores de la correspondiente distribución normal se concentran en una distribución menor de su media. Muchos numeritos, digo muchas palabritas, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es, pues obviamente si la desviación estándar es pequeña, la mayoría de sus datos van a estar cercanos al promedio, ¿verdad? A la media o a la mediana, que ya saben que está donde mismo. Entonces por eso se hace angosta, ¿verdad? Y mientras la desviación estándar esté más grande, significa que sus datos están más distribuidos. Acuérdense que la desviación estándar es una medida de dispersión, y ya vimos qué es la dispersión, ¿verdad? Qué tan cercano o lejano están los datos del centro, pues, de las medidas de tendencia central. ¿Ok? En este caso de la media, por eso se usa la desviación de la media para calcular la desviación estándar, que fue lo que hicimos en la clase pasada. Muy bien. El valor de la media es el número que en el eje de medición
se extiende debajo de la parte superior de la campana. Ya sabemos, la parte más alta está el valor de la media, ¿verdad? El valor de la desviación estándar sigma también puede determinarse a partir de la gráfica de una curva normal, tal y como se observa en la curva normal de la siguiente figura. Y pues aquí está. ¿Pero qué dice? También puede determinarse a partir de la gráfica de una curva normal, tal y como se observa en la curva normal de la siguiente figura. La curva se hace asintótica al eje X, la curva decrece y la curva se hace asintótica al eje X y la media es igual a 100. Bueno, aquí yo no entiendo cómo se define de la gráfica la desviación estándar, como dice en este enunciado, pero vamos a seguir leyendo. En la parte superior y hacia la derecha la curva tiende a bajar hasta que está alrededor del valor 110. Bueno, sí, pero no se las creo. Después de ese punto continúa decreciendo de manera menos notable, haciéndose asintótica al eje X. O sea, lo que dice esta parte del texto, que yo no estoy tan de acuerdo y no creo que se pueda calcular así de la gráfica tan sencillo, es que bueno, eso sí debe ser medio cierto. La desviación estándar está en un punto de inflexión. Eso es lo que quiere decir. Si no se acuerdan de los puntos de inflexión, se ven en el módulo 15. Vean mis videos del módulo 15. El punto de inflexión es un punto de cambio, de cambio de comportamiento en el cómo se va moviendo la gráfica o cómo se van desplazando los datos, ¿verdad? Entonces a lo que se refiere es que aquí va como en esta parte y de repente ¿sí? Dio vuelta. O sea, espero que alcancen a verme. Es más, déjenme hago más grande para que me vean. Ok. Lo que les digo es, viene, bueno, con un dedito nada más, viene la curva bajando así y de repente da vuelta hacia el otro lado. O sea, parece que va a bajar, como imagínense de una cascada, ¿verdad? Pero de repente ya no es una cascada, es una resbaladilla, entonces se va para allá, ¿verdad? En ese punto, en ese preciso punto, es donde estaría marcado el valor de la desviación estándar. Pero pues cómo vamos a conocer ese punto, está difícil. Caray, ¿qué está pasando? Yo no sé, yo no sabría calcularlo directamente de la gráfica. Lo podría identificar visualmente tal vez más o menos, ¿verdad? Más o menos. O sea, aproximadamente lo podría calcular. Sí, lo podría calcular aproximadamente, pero exacto de la gráfica no creo. Aquí dicen, ¿verdad? Ahí en el 110 es donde cambia el comportamiento. En vez de ir para abajo, ya va para la derecha, ¿sí? Espero que me haya explicado. Si no, díganme. Pero es eso, ¿verdad? Es el punto de cambio de ir hacia abajo a ir hacia el eje X. Pues aquí lo dice con palabras, ¿verdad? Decrece, o sea, va para abajo. Y luego se hace asintótico al eje X, o sea, se va comportando como si quisiera llegar a tocar el eje X en el infinito, ¿verdad? Ya sea para la derecha o para la izquierda, es lo mismo. Y pues ya, ¿verdad? Esa distancia que hay entre la media y ese punto de inflexión es el valor de la desviación estándar, ¿sí? Entonces pues ahí ya tiene sentido que una desviación estándar grande te dé una campana ancha, ¿verdad? Porque va a estar más lejos, o sea, va a estar más lejos el punto de inflexión en la curva. Y mientras más pequeño, pues más cerca va a estar el punto de inflexión, ¿sí? De ahí ya es obvio eso. Y bueno, que se haga asintótico quiere decir que se acerca mucho sin tocarla, ¿verdad? Una asíntota es eso, una línea una línea que se acerca a otra sin tocarla, se acerca mucho. Un comportamiento, ¿verdad? De algún dato.
término utilizado en matemáticas para describir el comportamiento de la gráfica de una función, que consiste en la aproximación de la curva de la gráfica de una función a una línea recta horizontal. ¿Sí? O sea, una curva se parece que se está convirtiendo en una recta. Eso es una asíntota. Por arriba o por abajo, pero sin llegar jamás a cortarla. No tiene que ser horizontal, precisamente. En este caso, pues sí, es horizontal porque es el eje X, pero puede ser una diagonal y puede ser que la asíntota, de venir así en curva, se empiece a comportar como asíntota sobre esa diagonal. ¿Ok? Entonces, esto se los digo para que no se cierren con la idea de que asintótico es así nada más. Es común, sí, y es lo más común, sí, pero pues también en vertical son muy comunes. Y también en diagonal son muy comunes, de todas las formas son comunes. Mientras más matemáticas veas, más comunes vas a ver. Pero bueno, esos son otros temas que siempre estoy enojado porque la prepa abierta no ve geometría analítica. Siento que debería haber un curso aquí de eso, pero bueno, después me quejo. El cálculo directo de estas probabilidades, o sea, de las áreas bajo la curva, es complejo, por lo que se utiliza una tabla de áreas. Es lo que les decía, ¿verdad? O sea, calcularlas es posible, pero hay que saber cálculo, ¿verdad? Que ya lo vimos en el módulo 15, pero además hay que saber la ecuación que define a la curva, y es así, no la vamos a hallar tan fácil. Tal vez ya después con práctica ya sea fácil, pero al principio no. Entonces vamos a batallar, y luego para sacar el área vamos a batallar. Es una integral, y entonces aquí en el libro ya nos ponen unas tablas, ¿verdad? Tablas con datos, tablas de áreas bajo las curvas. Y ahí sí hay para distribución normal, miren, ya yo pensaba que solo para estándar. Sí. Me estoy diciendo todo mal, ¿verdad? Bueno, es que dice distribución normal de referencia, que se llama distribución normal estándar. ¿Sí? O sea, cuando se estandarizan los datos, ya, o sea, conviertes tu campana que está así en una campana normal así. Tú conviertes tu campana que está así en una campana que está así, haciendo unos calculitos, ¿verdad? Y ya con eso ya está estandarizada, y ya puedes ir a la tabla de datos estándar a buscar tu, tu dato. ¿Sí? Entonces, tal vez ahorita todo esto que estoy diciendo tampoco tenga mucho sentido, pero cuando hagamos ese ejercicio se van a dar cuenta que si era cierto lo que decía el profe, ¿verdad? Que nada más tenías que hacer un calculito, te daba un nuevo número, hacías otro calculito para tus datos y te daba, como quien dice, una nueva gráfica, que ya no la tienes que graficar, ¿verdad? Pues ya tienes la tabla, para que quieres la gráfica, y te vas a la gráfica a buscar los datos y obtienes rapidísimo tu desviación, tus probabilidades, ¿verdad? O sea, tus áreas bajo esa curva, las que necesites, las que quieras, todo. Y aquí está la definición de distribución normal estándar. Ahí se ve muy grande. Dice: la distribución normal estándar es una distribución normal con la media igual a cero. O sea, tu campana está dibujada en cualquier lugar y la recorres a que quede justo sobre el eje Y, ¿verdad? El eje vertical. Así te va a dar la media, no es la mediana, es la media. Media igual a cero. Y la desviación estándar igual a 1. Entonces, pues, ¿cómo le haces para que la desviación estándar te dé igual a 1? Si no me equivoco, hay que dividir todos los datos entre la desviación estándar o algo así. Ya lo veremos después con calma. La curva de densidad correspondiente también es denominada curva Z o curva normal estándar. Siempre que vean una Z es porque está estandarizado en esto, ¿verdad? En esto de distribuciones. En cuanto vean una Z o les digan calcula la Z o calcula, Z es estándar, ¿sí? Aquí. Se acostumbra a utilizar la letra Z como la variable para representar los posibles valores que puede tomar una distribución normal. Muy bien. Algunas variables pueden describirse mediante la distribución normal estándar, que también se utiliza en los cálculos de probabilidad para otras distribuciones normales. La distribución normal estándar.
Pues yo creo que sí vamos a leer esto y, y pues prácticamente, déjenme ver cuánto tiempo lleva la grabación, 20 minutos. Lo que pasa es que quiero hacer el video de una media hora nada más. Entonces aquí esto está rápido de leer. Y ¿esta qué es? Bueno, para no perder el tiempo voy a leer y ya, hasta donde llegue. La distribución normal estándar, ¿sí? O sea, la que ya tiene la Z en vez de la X, ¿verdad? Por así decirlo. Para trabajar con la distribución normal estándar es necesario saber calcular probabilidades o áreas bajo una curva normal estándar por encima de los intervalos dados de posibles valores para Z. Sí, pero y luego la curva normal estándar que se muestra en la siguiente figura está centrada en mu igual a 0 o mu, ¿verdad? Mu o mu, como le quieren llamar, y tiene desviación estándar sigma igual a 0. Este último valor se emplea como media del grado en que posible. Es que debería decir sigma igual a 1, Esto está mal si no me equivoco. Porque pues acá nos acaban de decir, ¿no? Que la mu tiene que ser igual a 0 y sigma tiene que ser igual a 1. Entonces yo voy a ponerle aquí un 1. Espero no estar cometiendo un error, si no pues al rato lo cambio, ¿verdad? Sí tenía que ser un 0. Pero según yo ahí es 1. ¿Sí? Y se refiere a, pues, a la desviación estandarizada, ¿verdad? Desviación estándar estandarizada. Este último valor se emplea como medida del grado en que posibles valores de la variable z se extienden alrededor de la media. En este caso 0. Sí, 0 entonces. Pero no tiene sentido que sea 0. Vamos a seguir leyendo, si no ahorita le regreso a 0. Para calcular la curva normal estándar se utiliza una tabla con los valores acumulados bajo la curva de la curva z para valores z asterisco distintos de la variable z. ¿Sí? ¿Entendieron? No, ¿verdad? Área acumulada, área de la izquierda del valor de z. Un valor particular del valor de z. Cualquier valor, ¿verdad? Los z asteriscos son cualquier valor. Y el z es el valor de estandarización, por así decirlo. Okay, ya ahorita lo vamos a ver en ejercicios. No se preocupen por si entienden o no entienden eso más o menos. Pero aquí habla de probabilidad, pero dice otras distribuciones normales. Área de iguales, o sea que las áreas son iguales. Una normal y una estandarizada. Ajá, y eso ya, hombre, eso. Encontrando probabilidades en una distribución normal. Bueno, creo que aquí me voy a detener. Y distribución normal estándar. No sé si cambiarle otra vez a 0 o dejarle en 1. Es que no tiene sentido que la desviación estándar sea 0. Porque pues si la desviación estándar es 0, la, la campana no es una campana, sería una línea, ¿verdad? Algo así. O casi una línea, no sé. Una línea. Un palito así parado. Entonces no, yo lo dejaría en 1. Vamos a ver. Área acumulada. Vamos al libro nada más para checar bien eso. Esos de los 1 y el 0. Es el valor de la desviación. Creo que aquí ya hicieron un ejemplo del libro de una estandarización de datos. Creo. Es el valor de la desviación estándar para esta curva normal. Si la distribución se utiliza como modelo poblacional a su medida. Esta desviación estándar debe especificarse, por ejemplo, una distribución normal con media 3 y desviación estándar 1 podría usarse como modelo para la distribución. Pero por otra parte, la probabilidad de que recién ha sido presente. Bueno, ya. La distribución normal estándar. La distribución normal estándar.
curva normal estándar que se muestra en la siguiente figura. Sí, miren, si es 1, está centrada en mu igual a 0 y tiene desviación estándar sigma igual a 1. Este último, al menos que yo lo haya corregido y le haya puesto 1 también aquí, se emplea como medida del grado en que posibles valores de las variables z se extienden alrededor de la media. La media es 0, entonces sí está bien. Ahí es 1 y ahí es 0. Alrededor del 95% del área o de la probabilidad se asocia con valores que están dentro de la desviación estándar de la media, entre menos 2 y 2. Y casi toda el área en la zona de los valores que están dentro de 3 desviaciones estándar alrededor de la media, o sea, entre menos 3 y 3. Casi toda el área, sí. Muy bien. Para calcular la curva normal estándar se utiliza una tabla con los valores acumulados bajo el área de la curva z para valores z asterisco distintos de la variable z, que pueden consultar en el apéndice 4 y del tipo mostrado en la siguiente figura. Ok, esto lo vamos a ver cuando hagamos una actividad. Menos 3.89. Muy bien. Se puede ubicar el área bajo la curva z de cualquier de la izquierda de 1.42. Para hacerlo hay que buscar en la fila. Bueno, aquí esta es una parte de la tabla que está en el apéndice. ¿Qué apéndice nos dicen? Apéndice 4. Entonces el apéndice 4 en la siguiente clase lo vamos a estar usando. Ahorita ya podemos dar por terminada la clase, ya para no hacerla más larga, porque ya aquí hay una actividad con aunque aquí ya está resuelto, lo podemos usar de ejemplo y hacer nosotros nuestros propios cálculos, a ver si nos da lo mismo, ¿verdad? Porque pues es que como que no hay actividades. Se fijan que es puro texto. Explican mucho, pero ¿y las actividades? Miren, aquí ya explicaron cómo sacar la z. Esto es lo que yo estaba buscando, pero está muy lejos. El valor menos la media sobre la desviación estándar. Z. Probabilidades, muy bien. Ya en la siguiente clase hacemos actividades. Luego está la binomial, que ya también ya vimos que es un experimento binomial, ¿verdad? En la primera unidad. Y la de Poisson también la vimos, que es un experimento de Poisson. Y aquí está la distribución de Poisson, que ya es con exponenciales y no sé qué. Pero nada difícil. Y las actividades. Ok. Entonces, igual y leemos o sea, no checamos estos ejercicios que hacen aquí. Bueno, este de ejemplo, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí lo podemos hacer nosotros. Pero esto que está aquí, que lo resuelven ahí, pues eso no los hacemos, para no entretenernos tanto. Entonces, pues por hoy nada más vimos qué es la distribución normal, que ya lo habíamos casi visto todo, y qué es la distribución normal estándar, que pues es solo estandarizar los datos, así, tal cual estandarizar los datos para que la media sea 0 y la desviación estándar sea 1. Es lo único, no hemos visto cálculos, ya vimos la fórmula allá abajo, pero todavía no vemos cómo calcularlo. Entonces todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo hacer que la desviación estándar sea 1 y que la media sea 0 para que esté estandarizado nuestros datos, ¿verdad? Y poder buscar el área bajo la curva, y vamos a buscar el área bajo la curva con el apéndice 4. Entonces por ahorita nada más vimos así, con palabras, qué es, ¿verdad? Que es una distribución normal y que es una distribución normal estándar. Ok, y ya después vamos a ver esto de las áreas bajo las curvas y eso. Entonces pues eso sería todo por hoy. Esa es toda la clase de hoy, muchachos.